Vale, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, María, por la presentación y muchas gracias también a los organizadores de este congreso por permitirnos participar en el mismo, pues para presentar, en mi caso ahora en concreto, un proyecto que tenemos en marcha, largamente soñado durante mucho tiempo y que nos hace especial ilusión, ¿eh? Como ya ha dicho María, el objetivo de este estudio, que estamos justo iniciando ahora y por tanto voy a presentar un poco los objetivos y cómo lo hemos planteado, pero no puedo presentar todavía resultados. El objetivo decía que era valorar la eficacia de una dieta baja en histamina y también la eficacia de la suplementación con enzima diaminoxidasa en los síntomas asociados a la intolerancia a la histamina por déficit de DAO. Quisiera empezar la presentación, a ver, quisiera empezar pasando. Sí, es lo que estoy haciendo, pero no ahora. Quisiera empezar, como decía, la presentación con una frase. A ver, un momento. Una frase de Carl Sagan, que es un divulgador científico, no del ámbito de la alimentación, pero que es muy reconocido, en el que decía que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Y quisiera destacar esta frase porque creo que encaja y enmarca perfectamente el tema de la intolerancia a la histamina y de la evidencia científica que tenemos hasta el momento, ¿no? Eh, Esta es una imagen en la que queremos representar cómo ha ido evolucionando las publicaciones científicas en los últimos años, para destacar sobre todo que se trata de un tema relativamente nuevo, pues como se puede ver aquí, a ver si puedo poner el puntero, prácticamente el 80% de todas las publicaciones se han hecho en los últimos 10 años, ¿eh? Y si miramos, por ejemplo, en el 2022 o en el 2021, el número de publicaciones a nivel mundial tampoco es muy elevado. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un tema nuevo. Por lo tanto, como todos los temas nuevos, evidentemente, pues tienen todavía muchos temas y muchas cosas para estudiar. La primera vez que se habla de intolerancia a la histamina por déficit de DAO es en 1990 y en 2022, por ejemplo, podemos ver que hubo, bueno, que estamos en el 2022 del orden de unas 20 publicaciones, ¿eh? A pesar de que no hay muchas publicaciones, si lo comparamos con otros temas científicos, sí que es importante destacar tres citas que son significativas, ¿no? Por la trascendencia que tienen las entidades o los organismos que las han emitido. Así, en primer lugar, en 1999, la Academia Europea de Alergología ya decía, en 1999, que era necesario realizar estudios clínicos controlados con números significativos de pacientes a fin de definir el papel clínico de la intolerancia a la histamina en la provocación de síntomas similares similares a las alergias. Importante porque ya nos estábamos diciendo en 1999 que se necesitaban estos estudios clínicos. En 2011 también es significativo que la Autoridad Alimentaria de Seguridad la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea ya diferenciaba por primera vez en un informe científico, con una opinión científica sobre las aminas biógenas, histamina y otras, que diferenciaba claramente lo que era la intoxicación histamínica, que es un síndrome muchísimo más conocido, con la intolerancia a la histamina, que también se debía, y ya decía en este informe, que era debida a una menor actividad de la enzima DAO debido a causas genéticas, a problemas de tipo gastrointestinal o incluso a medicación con fármacos inhibidores de la DAO. Igualmente también es significativo, creemos, el informe de un comité mixto de la FAO y de la OMS de 2013, en el que ya nos define la intolerancia a la histamina como una intolerancia alimentaria con síntomas similares a las alergias que ocurre cuando se consumen alimentos ricos en histamina por parte de personas susceptibles. Son tres documentos, tres informes, tres menciones que creo que dan soporte y aportan valor a la intolerancia a la histamina, que, como decíamos, se define por una incapacidad en el organismo, una capacidad reducida
de metabolizar la histamina a nivel intestinal. En esta gráfica de la izquierda se puede ver qué es lo que estaría sucediendo, ¿eh? Estaríamos hablando de cantidades de histamina que serían bajas o normales y que en la mayoría de la población no tendrían ninguna consecuencia, pero que cuando son ingeridas estas cantidades de histamina que vienen de los alimentos por parte de personas que tienen una actividad DAO reducida a nivel intestinal, lo que ocurre es que esta histamina alimentaria no se puede degradar, pasaría a la sangre provocando una acumulación que daría lugar a toda una serie de síntomas. Síntomas que están de alguna manera recogidos en la parte derecha de la imagen y que, como podemos ver, son síntomas pues muy diversos, ¿no? Porque la histamina, no hay que olvidar que es una molécula que tiene funciones fisiológicas muy, muy importantes y lo que es, digamos, problemático es siempre el exceso de histamina. Debido a la importancia fisiológica de la histamina, que actúa a diferentes niveles, también se puede entender que cuando hay un exceso de esta histamina a nivel plasmático puedan aparecer síntomas a niveles orgánicos diferentes. Pueden aparecer síntomas a nivel de tracto gastrointestinal, a nivel del aparato respiratorio, del sistema nervioso, sistema circulatorio, y quizás los más conocidos serían los de son a nivel dermatológicos. Como una característica de la población que tiene este síndrome de intolerancia a la histamina, podríamos decir que lo habitual es que haya síntomas variados, o sea, no es frecuente que solamente aparezcan síntomas en un único órgano sistema. De hecho, según algunos trabajos, en la media estaría entre 7 y 10 síntomas de intolerancia a la histamina en cada paciente, ¿no? Bien, aunque como comentaba al principio, las evidencias acumuladas es necesario aumentarlas, o sea, hay, pero no hay demasiadas, pero sí que se han planteado ya diferentes orígenes, diferentes posibles causas para explicar la intolerancia a la histamina. Una de ellas es que haya un déficit genético debido a que ya se han identificado, por ejemplo, polimorfismos en el gen que codifica para la DAO que implican una menor actividad de esta enzima. ¿De acuerdo? También se han descrito trabajos en los que se relaciona la intolerancia a la histamina con una patología intestinal de tipo inflamatorio. Esta patología intestinal de tipo inflamatorio dificulta o inhibe la liberación de la secreción de la enzima DAO y, por tanto, sería también una posible causa, ¿no? También se ha descrito, aunque hay muy poca evidencia al respecto y pensamos que es un tema muy, muy interesante, la posibilidad de que se den intolerancia a la histamina o síntomas de la intolerancia a la histamina como consecuencia de que haya una interacción farmacológica, es decir, algunos fármacos descritos en la literatura, pero con poco estudio detrás todavía, de momento, en los que lo que ocurre es que el fármaco inhibe de manera en principio reversible y de forma temporal la actividad de la enzima. Y esta mañana sé que Sonia lo ha comentado también, pero se ha apuntado en los últimos años otro posible papel, quizás no bien definido si es como causa o como consecuencia, como tantas otras problemas de salud relacionados con la microbiota intestinal, que sería la posible implicación de una disbiosis intestinal, de una alteración en la microflora intestinal, también en la etiología de la intolerancia a la histamina. Hay que decir además, y esto es importante, yo creo que se tenga en cuenta, que se pueden sumar circunstancias, ¿eh? Y entonces que la suma de diferentes causas genética, intestinal, farmacológica y un cierto grado de disbiosis puede explicar también la diferente gravedad en los síntomas de la intolerancia. Bien, en cuanto al tratamiento, el tratamiento farmacológico pues posiblemente es más con antihistamínicos, pero si hablamos de tratamiento dietético, actualmente hay dos estrategias en marcha. Una sería la que en principio sería como de sentido común, ¿no? Utilizar dietas bajas en histamina. Esto aparentemente es fácil, pero no lo es porque es difícil mm, poner la frontera en qué alimentos tienen concentraciones bajas de histamina y cuáles no. Y luego la otra estrategia de tratamiento sería la utilización de un suplemento enzimático de diaminoxidasa, de DAO, para favorecer la degradación de histamina a nivel intestinal. En este punto, destacar que es importante
muy importante que desde 2017 el extracto porcino de riñón porcino, extracto de DAO de riñón porcino, la DAO de origen porcino, de riñón porcino, está como Novel Food, o sea, ha sido aprobada como Novel Food. A nivel de antecedentes de nuestro estudio, pues señalar que en la literatura hemos encontrado unos 15 trabajos publicados en el periodo de 93 a 2022, en los que se han hecho estudios para valorar la eficacia de una dieta baja en histamina en la remisión o en la aliviación de los síntomas de la intolerancia. Destacar que la mayoría de estos estudios se han hecho con pacientes que tenían síntomas de tipo dermatológico. Como se puede ver en esta imagen, en esta columna que está con números en verde sobre todo, estaría el porcentaje de pacientes que han manifestado mejoría en los síntomas. Y con la excepción de un caso, en los 14 estudios restantes se observa que hay mejoría de los síntomas en diferente intensidad, o sea, desde los que hay un 100% de mejoría hasta los que hay, en este caso, pues 33, ¿no? Son estudios que evidentemente aportan una evidencia eh, sobre el problema, pero también hemos de reconocer que tienen importantes limitaciones desde el punto de vista de su validación científica. Y entre las limitaciones más importantes es que, como podemos ver aquí al principio de la tabla, el número de pacientes que, que han, que han participado en este estudio es relativamente bajo, salvo en este caso que hay 157, en la mayoría son menos de 50, pocos pacientes. También una debilidad importante es que en la mayoría no se trabaja con un grupo control. Y luego la otra limitación también importantísima es que el tiempo de intervención es corto, o sea, entre pocas semanas, ¿vale? Solamente hay uno en el que se ha alargado el tratamiento hasta 12 meses. Y, bueno, dos, 18 meses. O sea, en general, en la mayoría de los estudios, el tiempo de intervención es corto. Con lo cual, es evidente que estas evidencias pesan, pero también es evidente que hay que comprobarlo, que hay que comprobarlas con estudios de mejor calidad. Aquí hay un ejemplo de estos estudios en donde, por ejemplo, en este caso con pacientes con urticaria crónica, 22 pacientes, lo que se puede ver a la derecha sería un poco los resultados. En cuanto a síntomas, se puede ver que después de una dieta libre de histamina o baja de histamina, no sé si se ve el puntero, espero que sí, baja, o sea, mejoran los síntomas y además que esta mejora es progresiva a lo largo de las 4 semanas que duró el estudio, y en la parte inferior lo que se observa son los cambios de histamina plasmática, en el nivel de histamina plasmático, y también se puede ver que después de la dieta libre en histamina o baja en histamina bajaban claramente los niveles de histamina a nivel plasmático y aumentaban los niveles o la actividad de la DAO plasmática. Este otro estudio, en este caso, era con pacientes que tenían problemas de tipo gastrointestinal. De un total de 63 pacientes, prácticamente el 80% reportaron mejorías en los síntomas, y lo que se puede apreciar en la imagen es que en esta primera parte de la gráfica, en los pacientes que habían mejorado de síntomas hay un incremento también en la actividad de la DAO plasmática, mientras que este incremento no se observa en los pacientes que no han mejorado con el tratamiento con la dieta baja en histamina. Si pasamos a la eficacia, a los estudios que existen en la literatura sobre la eficacia de la utilización de un suplemento, el número de trabajos, como podemos ver aquí, es todavía más bajo. Concretamente, nosotros solamente hemos encontrado 5 trabajos en la literatura que abordan este tema. También destacar que tienen sus debilidades. Poblaciones de estudios reducidas en general, tiempos de intervención reducidos, 2 a 4 semanas, y diferentes, eso también es importante, no estaban homogenizados en el sentido de que se utilizaban dosis de suplemento de DAO diferentes. A pesar de todo, a pesar de todas estas limitaciones, en todos los casos los resultados
están aquí expresados en la última línea, suponían o registraron una mejora significativa de los síntomas asociados a la intolerancia cuando se sigue este tratamiento con DAO. Por tanto, como decía antes, estas son pequeñas evidencias que justifican o que hacen necesario también que se haga un estudio más grande, mejor diseñado para poder definitivamente pues, asumirlas y poderlas contrastar. Aquí es simplemente también un estudio, un ejemplo, de un estudio en el que se utilizaba este tratamiento con DAO y concretamente se evaluaban 22 síntomas a diferentes niveles mediante cuestionarios estandarizados y en este caso eran 28 pacientes que durante 4 semanas siguieron una dosis, hay una dieta baja en histamina y suplemento de DAO, y a las 4 semanas siguientes se mantuvo la dieta baja en histamina pero sin suplemento de DAO. Y los resultados son bastante gráficos, bastante visibles. Los síntomas fueron mejorando, o sea, fueron reduciéndose hasta las 4 semanas y en el momento en que se suprimió el suplemento de DAO, los síntomas volvieron otra vez a incrementar. En esta última parte, a la derecha de todo, lo que se puede ver que en este estudio en concreto los niveles plasmáticos de DAO no se modificaron en función pues, del tratamiento que se estaba aplicando. Como decía antes, todos estos estudios se han hecho con el extracto con la DAO de origen porcino, ¿de acuerdo? Que es además la que comentaba también que tiene ya el estatus de Novel Food. Nuestro grupo de investigación lleva algunos años ya trabajando también en encontrar otras fuentes de enzima DAO y concretamente en un trabajo liderado por el doctor Comas, lo que pudimos observar es que existen actividad DAO en brotes de legumbres que además en algunos casos esta actividad en estos brotes de legumbres es comparable a la DAO porcina. En concreto, por ejemplo, en guisantes, en brotes germinados de guisantes, podemos encontrar una actividad DAO comparable a la de la DAO porcina, como decía. Bien, en este marco, ¿cuál es el objetivo del estudio? Como decíamos, pues valorar la eficacia clínica de una dieta baja en histamina y o de la enzima DAO, o sea, suplementada o no además con la enzima DAO en el tratamiento dietético de los síntomas asociados a la intolerancia a la histamina por déficit de DAO. Se pretende comparar diferentes tipos y dosis de suplemento de DAO, o sea, comparar el de origen animal, el de origen vegetal y además este último a diferentes dosis. Pero como decíamos que es un tema relativamente nuevo, el tema de la intolerancia a la histamina, donde hay pues evidencias que nosotros pensamos evidentemente que suman, pero que es necesario contrastar. Como objetivos secundarios de este estudio, aparte de comprobar la eficacia de la dieta y del suplemento, pues queremos aportar nuevas evidencias sobre otros aspectos no relacionados con el tratamiento, sino relacionados con la etiología y con el diagnóstico. Y por esto también, como objetivos secundarios del estudio, se plantea el comprobar la utilidad de los metabolitos urinarios de histamina como biomarcadores de la intolerancia y que pudieran tener pues, una aplicación como herramientas diagnósticas. También comprobar la relación o estudiar un poco más a fondo la relación entre intolerancia a la histamina y la microbiota intestinal, ver hasta dónde realmente esta disbiosis está relacionada con la aparición de los síntomas y también aumentar la evidencia en cuanto a la prevalencia genética de deficiencia de DAO y relacionarla con otros parámetros, tanto de tipo plasmático como con los metabolitos urinarios. Este Doctora estudio, Vidal, le quedan 3 minutos. Perfecto, gracias. Este estudio, de hecho, está liderado por el doctor Struck, que hablará después que yo, y por yo misma como investigador principal de un grupo, evidentemente trabajos del grupo. Somos en concreto el grupo de aminas y poliaminas bioactivos de los alimentos y el grupo de medicina interna del Servicio de Medicina Interna del Hospital Clínico de Barcelona. Se trata de un estudio doble ciego, randomizado, controlado por placebo
y unicéntrico, un estudio de intervención que tiene una duración prevista de 3 años y un periodo de intervención de 3 meses, ¿vale? 3 meses que, como ven, es un periodo de tiempo claramente superior al de la mayoría de los estudios que hemos comentado antes. El protocolo de este estudio ya está aprobado por todos los comités éticos que tenían que aprobarlo y, evidentemente, tenemos todo el protocolo, toda la normativa para conseguir que los pacientes hagan su consentimiento y todas las medidas necesarias. Voy rápido. Pretendemos reclutar, es un estudio ambicioso, 400 pacientes que se distribuirán en 8 grupos de intervención, 50 individuos por grupo, y lo que queremos valorar es, como decía, 2 dosis de enzima de suplemento vegetal, ¿vale? 2 dosis diferentes que se tomarían 3 veces al día, y compararlo con una dieta, digamos, con consejos de dieta mediterránea, o sea, dieta estándar, dieta normal, pero sin el suplemento, ¿eh? Aquí en la primera fila compararíamos la eficacia de la dieta con los suplementos, y en la parte de abajo estaría igualmente las 3 dosis, hay los tres estudios con las dosis diferentes de DAO vegetal, pero en este caso no la dieta mediterránea, no la dieta control, sino una dieta baja en histamina. En este caso se trataría de ver si hay este efecto sinérgico entre la dieta baja en histamina y el suplemento. La dieta baja en histamina, como decía antes, también parece que es un tema fácil, pero no lo es en absoluto. Y otra de las deficiencias que claramente existen en los estudios precedentes es que aquí están reflejados las diferentes dietas que se utilizan en aquellos 15 estudios que comentaba. Lo que se puede apreciar es que hay muy poco consenso entre los alimentos que se tienen que excluir. Diciéndolo de una manera rápida, los 4 primeros, por ejemplo, estarían excluidos en todas las dietas. Los derivados cárnicos fermentados, los curados, la cerveza, el vino. Pero, por ejemplo, en algunas dietas se eliminan productos como la leche, como las uvas o como el kiwi, que en cambio en la mayoría de las dietas no se eliminan. ¿Qué quiero decir? Que la primera fase del estudio era definir también unos consejos dietéticos para poder hacer una dieta baja en histamina. Decía que no es fácil porque además en el caso de la histamina el gran problema que hay es que no hay una cantidad estándar de histamina en un alimento, sino que depende de muchísimos factores y podemos tener lotes de un producto que tengan una cantidad de histamina A y lotes de ese mismo producto que tengan cantidades multiplicadas por 10. ¿Vale? De este nivel. Por tanto, y además esto no está obligado a declararse en la etiqueta, por lo tanto hay que ser evidentemente prudentes cuando se quieren hacer dietas. Lo que hemos acordado es que, en base a la literatura que existía y en base a la experiencia de nuestro grupo de investigación, que lleva más de 30 años trabajando en este tema, pues hemos decidido que lo mejor era que a los pacientes que vayan a participar en el estudio se les suministre una dieta hay una hoja con los alimentos que deben excluir y los alimentos que están permitidos, más que llegar a dietas estrictas en donde seguramente sería mucho más complicada la adherencia o el seguimiento, ¿no? Como suplementos de DAO, pues como decía, utilizaremos y compararemos el suplemento de DAO porcino, este que ya está más conocido, y también la DAO vegetal a 2 dosis diferentes, ¿vale? Y en todos los casos un placebo, que será evidentemente similar al suplemento, pero sin la parte activa. Los criterios de inclusión y de exclusión son otro punto crítico y clave en cualquier estudio de intervención, y en este caso los criterios de inclusión son que sean personas adultas de más de 18 años, que tengan síntomas de intolerancia a la histamina que afecten al menos a 2 o más sistemas o órganos, y después una de las dos cosas, o las dos, pero como mínimo una, que tengan niveles plasmáticos de actividad DAO plasmática, o bien que tengan algunas de las mutaciones, de las deficiencias, de los polimorfismos genéticos que la literatura y los trabajos precedentes han señalado que están relacionadas con una menor actividad de la enzima DAO. Y evidentemente que no estén siguiendo un tratamiento dietético con dietas bajas en histamina antes del reclutamiento. Como criterios de exclusión, por supuesto, descartar
que no tengan algún tipo de alergia, ya sea alimentaria o al ambiente, que no estén sometidos a tratamientos con antibióticos o con probióticos y que no estén, en el caso de mujeres, que no estén embarazadas. Estos pacientes serán reclutados en el hospital clínico, en los servicios de alergología, digestivo y dermatología. En cuanto al protocolo... Doctora Vidal, debería ir acabando cuando pueda. Sí, me queda esta y otra, me parece. Muy bien, En la gracias. visita 1 simplemente los pacientes se seleccionarán en función de los síntomas. Los que sean compatibles en cuanto a su sintomatología con la intolerancia a la histamina serán, digamos, se les analizará la actividad AO, así como la presencia de las alteraciones genéticas que pueden ser, que hemos dicho que eran los criterios de inclusión. En la primera visita, que es justo antes de la intervención, como siempre será una historia médica completa, los análisis hematológicos y bioquímicos, la valoración de los síntomas mediante cuestionarios validados, por supuesto, determinación de metabolitos de histamina en la orina, análisis de la microbiota intestinal y seguimiento del cumplimiento de las dietas. Aquí dejo para consulta posterior cuáles serían los cuestionarios validados que vamos a utilizar. La determinación de los metabolitos urinarios también la haremos, como decía, en todas las muestras, en base a la experiencia previa también del grupo, que ha podido comprobar que los niveles de metilhistamina son más altos en la población control que en la población que tiene intolerancia a la histamina. Esto es, digamos, un aliciente para pensar que realmente podemos encontrar un marcador de la intolerancia, un marcador urinario de esta intolerancia que facilite el diagnóstico. No me entretengo con la microbiota porque sé que lo ha explicado mi compañera Sonia, pero importante ver también que aunque sea con pocos casos, hemos visto alteraciones en la microbiota intestinal, de manera que hay más bacterias del grupo Enterobacteriaceae, por ejemplo, que son claramente relacionadas con la capacidad de producir histamina. En las visitas de seguimiento, lo mismo, se harán los controles señalados antes. También destacar que todos los participantes serán, digamos, estimulados semanalmente a continuar con el estudio. Y finalmente, mi grupo de investigación. Muchísimas gracias a todos por su atención y especialmente